Enero de 2008. El Boeing 777 era el número uno por excelencia de la aviación comercial. Durante más de 10 años el avión había llevado a cabo 2 millones de vuelos sin ningún accidente grave. Pero a menos de 300 metros sobre el aeropuerto de Heathrow en Londres, todo eso cambió. Pete, no funcionan los motores. ¿Qué quieres decir? No consigo que funcionen. No podía estar pasando. Pensé que si no hacía algo, todo el mundo moriría. Mayday, Mayday, Speedbird. Speedbird. Sea lo que fuere lo que hizo fallar a uno de los aviones más tecnológicamente avanzados, no se encontró en el lugar del accidente. Estaban los pilotos, los pasajeros, el avión. Estaba todo, excepto lo que lo causó. Había desaparecido por arte de magia. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera, está basada en informes oficiales y en relatos de testigos. El enigma de Heathrow. El vuelo 38 de British Airways. Un recorrido de 10 horas y media entre Pekín y Londres. El capitán Peter Burkill había hecho este viaje numerosas veces con anterioridad. Hacía esa ruta a menudo. Era uno de mis vuelos favoritos porque siempre era de día. Podías disfrutar de las vistas durante todo el viaje. Burkill y el copiloto John Coward tenían una amplia experiencia pilotando el Boeing 777. Me encanta pilotarlo. Se maneja muy bien. Tiene un equipamiento moderno. Los computadores de vuelo son fáciles de usar. Tiene la capacidad de hacer las distancias cortas tan bien como las largas. Para ellos dos, al igual que para muchos pilotos, un día de trabajo consistía en sentarse en la cabina durante horas mientras los computadores pilotan el avión. Propulsado por 2 enormes motores de Rolls-Royce, el Boeing 777 era uno de los aviones más seguros de la industria. Nick Harris volvía a Londres de un viaje de negocios en China. Lo bueno era que parecía que llegábamos pronto a Heathrow. Tenía muchas ganas de llegar a casa y ver a mi familia. El destino del vuelo 38 era el aeropuerto de Heathrow, uno de los aeropuertos internacionales más concurridos del mundo. Enclavado al suroeste de Londres, está circundado por la autopista A30. Los vecinos del barrio cercano de Hounslow están más que acostumbrados al sonido del despegue y aterrizaje de los aviones. Desde el vuelo 38 de British Airways podían apreciarse las numerosas casas de la zona. El piloto automático estaba al mando mientras la tripulación se dirigía a la pista de aterrizaje 27 izquierda. A medida que se acercaba al suelo, el avión fue zarandeado por un viento muy fuerte. Solo son turbulencias. Fue el primer incidente en una jornada tranquila. No soy yo, es el acelerador automático. Nos estaban azotando ráfagas de viento de entre 20 y 30 nudos. Éramos completamente conscientes de que los aceleradores automáticos podrían con ello y que por eso se movían tanto hacia arriba y hacia abajo. Deja el piloto automático un poco más de lo normal hasta que se calme el viento. De acuerdo. Con condiciones meteorológicas adversas, el piloto automático reacciona más rápido que los pilotos para mantener el nivel de potencia del avión. A casi 400 metros del suelo. Por favor, apague eso, señor. Claro. Gracias. 2 minutos antes de aterrizar, Coward tomó el mando del avión. ¿Tienes el mando? Como los 2 pilotos habían planeado. Tengo el mando. Tuve unos pocos segundos antes de que me dieran permiso para aterrizar y estaba ordenando los mapas. Speedbird 38. Permiso para aterrizar en la 27 izquierda. Permiso para aterrizar en la 27 izquierda, Speedbird 38. Recuerdo haber comprobado si nuestra entrada estaba despejada. 150 metros. 150 metros. ¿Estable? Más o menos. De repente surgió un problema. Pete, no funcionan los motores.
No consigo que funcionen. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieres decir? Miré los instrumentos del motor y no tenía sentido porque estábamos pidiendo máxima potencia, pero los motores no respondían. ¿Qué está pasando? El vuelo 38 estaba sentenciado de la peor manera imaginable. Parece que tenemos un fallo doble de motores. Si ninguno de los motores proporcionaba energía, el avión no podría llegar al aeropuerto. Con 152 personas a bordo, el vuelo 38 se avecinaba hacia Londres a pocos segundos de alcanzar el suelo. No podía estar pasando. Es uno de los aviones más modernos del mundo. En la cabina no había indicación de que algo fuera mal. En el momento de aterrizar, todo el mundo parecía relajado en la cabina. Estábamos ansiosos por aterrizar. Velocidad de vuelo baja. Velocidad de vuelo baja. Velocidad de vuelo baja. Estaba mirando nuestro lugar de impacto. Veía un grupo de edificios en la zona de Hatton Cross y una estación de servicio. Sabía que si chocábamos contra ella todos moriríamos. En aquel momento sentí el peso de las 4 barras sobre mi hombro. Era el capitán. Si no hacía algo, todo el mundo moriría. Tan cerca del suelo, Burkill no tenía muchas opciones. Podía quitarle el mando del avión a Coward, pero pensó que no era la mejor opción. Mi primera decisión fue no tomar el mando. Recuerdo mirar a John. Aún estaba pilotando bien el avión. Estaba haciendo un buen trabajo, lo que yo necesitaba que hiciera. Burkill sabía que aunque pudieran pasar Hounslow de largo, el avión podría estrellarse contra la autopista A30 o contra las antenas al final del aeropuerto. Pensé en sacar el tren de aterrizaje. Supondría una resistencia enorme para un avión comercial, pero lo necesitábamos. Íbamos a chocar y el tren de aterrizaje frenaría el impacto, así que tenía que bajarlo. Ante un choque inminente, Burkill solo tenía una opción, pero implicaba un gran riesgo. Sabía que tenía unos 15 segundos para tomar una gran decisión. Tenía que sobrepasar esos edificios. Era obvio que tenía que levantar los flaps. Replegar los flaps reduciría la resistencia, pero también el empuje. El avión volaría más lejos, pero caería más rápido. Burkill tenía que decidir qué era más importante. Quería hablarlo con la tripulación, pero todo pasó en segundos. Recuerdo levantar la palanca durante una fracción de segundo. Esperaba que ese movimiento ayudara a su avión a evitar la catástrofe. El efecto fue inmediato. Burkill hizo el anuncio que todo piloto teme. Mayday, Mayday, Speedbird, Speedbird. Fue duro, muy duro. Recuerdo un par de impactos y el ruido. Dios mío. El aterrizaje fue duro. Fue un impacto enorme. El ruido, cayendo pedazos del techo. Entonces es cuando me convertí en un pasajero más, porque no podía controlar el avión. Nos deslizábamos por el suelo y no sabía con qué íbamos a chocarnos después. Pensé en mi mujer y en mis hijos y me despedí de ellos. Se apagaron las luces. Se oía al avión derrumbarse y de repente se paró. Cuando por fin paramos, me sorprendí de estar aún allí. Después miré alrededor de la cabina y me sorprendí aún más al ver que ninguno de los tres tenían ningún rasguño. Por favor, manténganse en sus asientos con los cinturones abrochados. Y de repente me convertí en el capitán de nuevo.
La tripulación apagó los sistemas Unidad auxiliar de potencia. de combustible, hidráulicos y eléctricos. Desconectando interruptor de mando. Comprobación finalizada. Después tenía que encargarme de los supervivientes. Pensé que el 20% estarían muertos porque el avión estaba destrozado. Es una emergencia. Evacúen. Evacúen. Entonces las azafatas tomaron el mando por completo. Al abrir la puerta, olí el combustible. Deberíamos darnos prisa. Me di cuenta de que teníamos que salir del avión. El mayor peligro ahora era un incendio. Tras haber sobrevivido al aterrizaje, los pasajeros podían morir entre las llamas que inundaban el avión. Salte, salte, Dejé todo mi equipaje y me lancé por el tobogán. salte. Salgamos de aquí. Salí por la cocina y comprobé el pasillo de la derecha. Me sorprendió no ver a nadie allí. A pesar de los temores de Burkill, no hubo víctimas. Fuera, en un frío día de enero, se podía comprobar la escala del desastre. La rueda derecha se había desprendido durante el impacto. Los motores estaban destrozados. También se habían desprendido. Las cubiertas estaban arrancadas y los motores medio enterrados. Ya no era un avión. Entonces me di cuenta de que había sido un accidente grave. Vi el daño en el tren de aterrizaje y en el ala. El avión evitó por poco la A-30 y las antenas al final de la pista de aterrizaje. Podría haber sido una devastación total. Si el impacto no hubiera ocurrido en tierra blanda y césped, la posibilidad de un incendio habría sido enorme. Teniendo en cuenta el gran daño que se produjo, es increíble que solo 47 personas resultaran heridas. Me siento muy afortunado de seguir vivo. Fue un sentimiento surrealista. Desde China, el primer ministro Gordon Brown elogió a Burkill y a la tripulación. Creo que lo justo es rendir homenaje a la calma y profesionalidad de la tripulación de British Airways y al capitán Peter Burkill por lo que consiguieron al llevar a cabo un aterrizaje que protegió numerosas vidas. Los investigadores tenían ciertos presentimientos sobre lo que podría haber causado que fallaran los motores. También tenían muchas pistas, pero aún faltaba una prueba clave. Se ha puesto en marcha el plan de emergencia de Heathrow. El accidente del vuelo 38 de British Airways llenaba las noticias. Fue el accidente más grave en Heathrow en 30 años. El aeropuerto de Heathrow es un aeropuerto muy concurrido. Es el principal aeropuerto del Reino Unido y lo que pasa allí llega a las noticias inmediatamente. Por si fuera poco, el 777 es uno de los aviones más modernos y fiables del mundo. El accidente desestabilizó la industria aérea. El 777 es el avión más seguro. Tenía un expediente de seguridad magnífico. ¿Qué pudo pasar? No es agradable no saber si podría ocurrirle al resto de la flota. Los investigadores llegaron pronto a la escena. Phil Slide es el ingeniero jefe de la AAIB, la rama de investigación de accidentes aéreos en Reino Unido. Cuando te dispones a abordar el lugar de un accidente como este, tu primer pensamiento es por dónde empezar. El avión aterrizó a escasos 300 metros de la pista de aterrizaje. El tren de aterrizaje había atravesado las alas. El frente del tren de aterrizaje se había desmoronado. Unas horas después del accidente, los investigadores entrevistaron a la tripulación. El capitán Peter Burkill tiene una versión de primera mano sobre lo que ocurrió. Creo que quería hablar sobre ello porque conocía la inocencia de toda la tripulación. No es nuestra culpa, no hemos hecho nada malo. Los motores no funcionaron. Parece que tenemos un fallo doble de motores. Intentamos darles más potencia manualmente, pero no conseguimos nada. Burkill explicó que algo habría causado que los dos motores Rolls-Royce del avión fallaran al mismo tiempo, privando al avión de potencia. Cuando oyes algo sobre un fallo doble de motores, te fijas en lo más común. ¿Qué pudo causar que ambos motores fallaran al mismo tiempo? Nuestra primera idea fue que se habrían quedado sin combustible. La escasez de combustible es poco común, pero ya había sucedido antes. En 1983, un Boeing 767 se quedó sin combustible mientras sobrevolaba el centro de Canadá.
Un error al convertir cantidades métricas e imperiales dejó al avión con mucho menos combustible de lo que la tripulación pensaba. A más de 7.000 metros perdieron potencia en los dos motores. El capitán planear con el avión y aterrizar a salvo en una base aérea abandonada. En el caso del vuelo 38 se cuestionó de inmediato esta teoría. El combustible de avión tiene un determinado olor. Cualquiera que haya trabajado con un avión conoce el olor distintivo del combustible de un avión A1. Había gran cantidad de combustible goteando del avión, de las fracturas y de los motores cuando llegamos allí. Una comprobación de 2 de los tanques del avión confirmó que tenían combustible. Sabíamos que había suficiente combustible a bordo de ese avión para finalizar el vuelo. Había muchas otras posibles explicaciones para tal pérdida de potencia, y los investigadores tenían que abordarlas todas. Había mucha confianza puesta en la resolución del misterio, ya que cualquier prueba que los investigadores necesitasen estaría disponible al momento. Tenían acceso al piloto, a la tripulación y, aún más importante, a todo el avión. Fuimos muy afortunados de tener la cantidad de información que tuvimos en ese avión porque estaba intacto. Pudimos comprobar numerosos computadores y también extraer mucha información de las grabadoras. Además, disponíamos de información externa al avión, como información sobre radares y también transmisiones por radio. Mark Ford recuperó las grabadoras que prometían proporcionar a los investigadores pistas importantes. Tenía otro recurso: las QAR o grabadoras de acceso rápido. Mientras que las cajas negras se encuentran al fondo del avión, la QAR es una grabadora de datos situada al frente, empleada principalmente para los diagnósticos. Tiene una ventaja respecto a la grabadora de vuelo, ya que tiene una capacidad de memoria mayor y puede grabar más parámetros adicionales que los disponibles en una grabadora de vuelo. En algunos casos se puede recuperar la información de una grabadora de acceso rápido en pocos minutos. Velocidad, altitud, configuración de mando, conversaciones de cabina. En total, las diferentes grabadoras habían conservado 1.400 fragmentos de información que deberían ayudar a los investigadores a cerrar el caso. Pero cuando estudiaron las QAR, lo que encontraron fue escalofriante. La información de las grabadoras de acceso rápido se paró unos 45 segundos antes del accidente en sí. Nuestra idea inicial fue que probablemente hubo un problema eléctrico que afectó no solo a las QAR, sino también a los motores. El 777 es uno de los últimos avances en aviones asistidos por computador. Los pilotos no controlan el avión directamente. En su lugar, sus movimientos se envían a un computador. Esas señales se transmiten a los motores, a los flaps y a otros sistemas del avión. Pete, no funcionan los motores. Un fallo masivo en los sistemas de información del avión podría explicar por qué los motores dejaron de funcionar. Quizá los computadores que los controlaban se congelaron. En Farnborough se encuentra la sede de la AAIB. La grabadora de información en vuelo se envió allí para analizarla. Cualquier problema eléctrico se habría registrado en este aparato, pero interpretar la información llevaría un tiempo que los investigadores no tenían. Cientos de 777 aterrizan cada día. Necesitaban encontrar respuestas antes de que lo que había derribado al vuelo 38 volviera a atacar. Mientras esperaban, las autoridades centraron su atención en el combustible recuperado del avión en ruinas. Un lote defectuoso de combustible podría haber privado de potencia al avión cuando más lo necesitaba. El combustible puede estar contaminado de muchas maneras diferentes. Puede tratarse de contaminación de las partículas o biológica y puede introducirse en los filtros y dificultar el flujo. Tomamos numerosas muestras de varios puntos del sistema de combustible. No solo del tanque de combustible, sino también de los restos en los circuitos de combustible y en otros componentes. Nos las arreglamos para seguirle el rastro al combustible mediante la documentación de un envío de un avión A1 procedente de Corea del Sur que fue enviado en buque cisterna a China y después transportado en gaseoducto al aeropuerto de Pekín. Lo comparamos con más de 1.200 lotes de combustible del Reino Unido y resultó ser muy bueno. Los investigadores consideraron entonces la posibilidad de un bloqueo en los tanques de combustible.
descubrieron algunas pruebas extrañas. Se recuperaron numerosos pedazos pequeños de cinta adhesiva y algo más. Cuando estábamos en los tanques de combustible encontramos algunos artículos pequeños. Uno de ellos era una espátula roja. Los artículos eran probablemente restos de la construcción del avión 7 años antes. Pero a pesar de que fueran peculiares, no había indicación de que ninguno de ellos tuviera relevancia en el accidente. Obviamente no es lo ideal encontrar algo dentro de un tanque de combustible. Analizamos si esto podría haber tenido un efecto en el flujo de combustible que se dirigía a los motores. Los artículos eran tan pequeños que no podrían haber causado una restricción. Mientras la búsqueda de respuestas continuaba, afloró un desconcertante hallazgo. Poco menos de 3 años antes del accidente de Heathrow, otro 777 sufrió un grave problema en el aire. Tras haber despegado en Perth, Australia, un avión de pasajeros de Malasia estaba ascendiendo a más de 11.000 metros cuando de pronto el piloto automático del avión hizo que el morro se levantara y que el avión subiera de manera abrupta. Solo pudo evitarse el desastre cuando el piloto tomó el control manual del avión. Se las arreglaron para volver a salvo a la base y los investigadores establecieron que se trataba de un problema informático. Las autoridades de la aviación de Reino Unido consideraron que el cerebro electrónico de uno de los aviones más fiables del mundo podría estar defectuoso. El avión de Malaysia Airlines fue desconcertante. Los investigadores abrieron un expediente y empezaron a investigarlo para conseguir pruebas. ¿Hubo un problema con el sistema de control electrónico que causó que los motores fallasen? Si se encontraran fallos en los computadores del vuelo 38, eso significaría que 777s de todo el mundo podrían ser desastres en potencia. Esta idea caló hondo en la industria. Cuando se llevó a cabo la lectura de la grabadora de información del vuelo en Farnborough, los investigadores descubrieron que el accidente podría haber sido mucho peor. Había muy poco que hubieran podido hacer. Parece que tenemos un fallo doble de motores. Solo hubo 30 segundos en los que fueron completamente conscientes de lo que estaba pasando. Velocidad de vuelo baja. El accidente fue inevitable. Las grabaciones muestran que poco después de que fallaran los motores, el avión empezó a caer a una velocidad mayor de 500 metros por minuto, un descenso muy abrupto. Pero la falta de potencia fue solo uno de los factores que jugaron en contra de la tripulación. Habían extendido los flaps al descender para ayudar a controlar el avión a velocidades más bajas al aumentar el impulso, pero los flaps extendidos crearon resistencia, lo que ralentizó al avión. Se necesitaba más potencia para mantener el vuelo del avión con un ala más ancha. Velocidad de vuelo baja. Necesitaba levantar los flaps. Sabía que tenía que levantar los flaps, que para reducir la resistencia tenía que levantar un poco el flap a 25 grados. Eso era lo que tenía que hacer. Lo que hizo les dio algunos metros de ventaja. Si se hubieran dejado los flaps a 30 grados, el avión habría chocado contra el suelo justo delante de un grupo de antenas de un sistema de aterrizaje instrumental. El avión se habría empotrado contra las antenas, provocando un daño mayor y aumentando las posibilidades de lesiones graves. Debido a sus esfuerzos, Burkill y su equipo están considerados héroes. Volar es un trabajo en equipo y tenemos un equipo excepcional. No había duda. Sin las acciones del equipo de vuelo, el aterrizaje del vuelo 38 habría sido una catástrofe. Las grabaciones. Mientras continuaban examinando información de las grabadoras de información de vuelo, Continúa hasta el momento del impacto. los investigadores no avanzaban en la resolución del caso. El análisis de la grabadora de vuelo no identificó ningún defecto en particular en el sistema eléctrico del avión que hubiera podido resultar en el fallo de ambos motores. Al menos fueron capaces de determinar por qué no se encontró información en las grabadoras de acceso rápido durante los últimos 45 segundos del vuelo. No fue un fallo eléctrico, como temieron al principio. Los 45 segundos de retraso en la grabación de las QAR fueron el resultado del hecho de que éstas no graban a tiempo real. Almacenan la información y graban aproximadamente 45 segundos después. Con toda la información recogida de las diversas grabadoras, los investigadores tenían ahora una imagen precisa de lo que había pasado. El avión se aproximaba con normalidad al suelo cuando las cosas se torcieron. A unos 200 metros del suelo, el motor derecho falló.
7 segundos después, el motor izquierdo falló. El acelerador automático intentó alcanzar un empuje mayor. Es el acelerador automático. Pero los motores no respondían. No funcionan los motores. Mientras que los problemas eléctricos e informáticos se descartaron como causas del accidente, las grabadoras de vuelo guiaron a los investigadores a la fuente más probable del problema. Los dos parámetros más significativos de las grabadoras de acceso rápido eran las válvulas de medición de combustible. Ambas válvulas indicaban que se habían abierto por completo. Las computadoras del avión estaban pidiendo tanto combustible para los tanques como fuera posible. Las válvulas estaban abiertas por completo, pero no llegaba suficiente combustible a los motores. Un avión lleno de combustible y con un sistema informático en orden efectuó un aterrizaje forzoso y los investigadores no sabían por qué. Se centraron en las condiciones climáticas del día del accidente. Había una masa de aire muy frío sobre Siberia, por lo que éramos conscientes de las frías temperaturas, pero se esperaba que el vuelo fuera tranquilo y rápido. El recorrido del avión les llevó a sobrevolar Rusia. La temperatura exterior bajó hasta los 74 grados centígrados bajo cero. Es una temperatura potencialmente peligrosa si no se controla minuciosamente. En las masas de aire frío hay que tener mucho cuidado con las temperaturas del combustible. Cuando el combustible empieza a congelarse, produce cera. A medida que la temperatura del combustible cae, se produce más cera, hasta que llega un punto en el que el flujo se interrumpe. Tenemos un indicador de la temperatura del combustible en la cabina que controlamos continuamente. Yo lo miro cada vez que hago una comprobación de combustible, al menos cada hora. Básicamente no debería bajar de menos 34 grados centígrados. A pesar de ser frías, las temperaturas nunca llegaron a la zona de peligro en la que el combustible pudiera convertirse en cera y atascar el sistema, y la temperatura del combustible aumentó significativamente a medida que el avión se aproximaba a Londres. Estábamos superando los 6.000 metros y recuerdo haber visto una temperatura de menos 20 grados centígrados, así que ya estaba empezando a calentarse. Otra potencial causa del accidente estaba descartada. Los investigadores estaban quedando sin explicaciones posibles. Y las expectativas de los medios y de los expertos de la aviación era que tendríamos una respuesta en días. Pero no ha habido ningún comentario sobre la investigación en curso. Pronto se comprobó que ese no sería el caso. Estaban los pilotos, los pasajeros, el avión. Estaba todo, excepto lo que lo causó. Había desaparecido por arte de magia. A pesar de las montañas de información y de pruebas físicas a su disposición, los investigadores eran aún incapaces de averiguar lo que causó el accidente de un 777 de British Airways en el aeropuerto de Heathrow. Pensaron que un fallo del combustible podría ser el culpable. Para demostrar que era así, necesitaban localizar algo fuera de lo común en el viaje del vuelo 38 del 17 de enero de 2008. Es un vuelo diario de Pekín a Heathrow. Queríamos saber qué pasó con este vuelo, con este en particular. Cuando sucede un incidente desconcertante como el del 777 en Heathrow, hay que extraer toda la información posible. Ponlos ahí de momento. Nos centramos en numerosos operadores para obtener información de vuelos previos y poder hacer una comparación. La información de los vuelos se recogió de compañías de todo el mundo. Teníamos unos 144.000 vuelos en total. Pero llevaría meses analizar ese enorme volumen de información. Para estudiar el sistema de combustible del vuelo 38 más detenidamente, se llevaron grandes secciones del mismo al hangar de la A y B y se ensamblaron. Nos permitió simplemente sentarnos allí, mirar y hacer una lluvia de ideas para intentar descubrir qué lo habría causado. McDermott y su equipo consideraron todas las posibilidades, desde fallos de diseño hasta un mal funcionamiento específico de este avión. El examen resultó inconcluyente. Llevamos a cabo una inspección y una prueba exhaustiva y meticulosa del sistema de combustible y no encontramos nada erróneo. Frustrados, los investigadores se encontraban en un callejón sin salida. Continuamos con el ciclo.
Volvimos sobre lo que ya habíamos hecho. ¿Nos habíamos olvidado algo? Y cada vez que volvíamos atrás nos dábamos cuenta de que no. No había ningún problema con los computadores del avión. Tenía suficiente combustible. Y tampoco había problemas con el combustible en sí. Pero de alguna manera, cuando más se necesitaba, los motores no tenían el combustible necesario. Los detectives de la A y B se habían quedado sin sospechosos. No había una explicación clara. Nada que no se hubiera visto antes. No consigo que funcionen. En cualquier avión o en un 777 podría explicar esto. Entonces dejaron de centrarse en las pruebas que tenían para centrarse en las que no tenían. Phil empezó a meditar empleando una cita de Sherlock Holmes. Lo que quede, aunque improbable, debe de ser la causa. Tiene que serlo. En este caso, siempre volvíamos sobre lo que teníamos, sobre lo que pudo estar pero ya no estaba. Y acabamos llegando al hielo. La sospecha de que el hielo era la causa del accidente era cada vez mayor. Pero los investigadores se enfrentaron con una tarea casi imposible. ¿Cómo podían demostrar que el hielo había derribado el avión cuando la prueba que necesitaban se había derretido cuando llegaron? 3 meses después del accidente, Brian McDermott voló a Seattle para trabajar con los ingenieros de Boeing, la compañía que construyó el 777. Si el hielo había derribado el vuelo 38, necesitaban demostrar cómo y por qué. Cogimos las tuberías del lado derecho del sistema de combustible y las empleamos junto con los acoplamientos en la prueba de Boeing. El hielo en los circuitos de combustible ha sido siempre una preocupación para aviones de todo tipo. Pero hace décadas los ingenieros encontraron una forma ingeniosa de lidiar con la formación de hielo en el combustible de los aviones de pasajeros. El centro del sistema es el cambiador de calor de fuel oil. El combustible recorre unos tubos finos rodeados por el aceite caliente empleado para lubricar los motores. El propósito de un cambiador de calor es calentar el combustible para prevenir la congelación del delicado sistema de control. El cambiador de calor está diseñado para prevenir precisamente el problema que los investigadores sospechaban que había inutilizado el vuelo 38, pero también es un obstáculo potencial en el sistema. Durante la prueba del combustible, estábamos intentando establecer de dónde podría proceder la restricción del flujo del combustible a 2.700 kilos por hora. Y el único lugar donde se podría dar una restricción así era en la pared del cambiador de calor de fuel oil. Los investigadores tenían que demostrar 3 cosas. Primero, que se pueden acumular cantidades sustanciosas de hielo dentro de las tuberías de combustible. Segundo, que el hielo puede formarse de repente. Y finalmente, demostrar que puede bloquear un aparato diseñado específicamente para derretirlo. Empleamos diferentes métodos para controlar las condiciones que rodeaban a las tuberías, desde hielo seco hasta combustible frío y aire caliente para simular el entorno que podría haber rodeado a las tuberías durante el vuelo. Tras cada prueba de enfriamiento de combustible, los investigadores buscaban hielo dentro de las tuberías, pero nunca consiguieron que se formara el suficiente, y mucho menos tanto como para bloquear los circuitos de combustible. La temperatura del combustible era de menos 30 grados centígrados. Solo podría pegarse un poco de hielo dentro de las tuberías de combustible. Los investigadores sabían que la temperatura en el accidente no había bajado mucho más. Entonces, ¿cómo se formó el hielo? Aún no habíamos respondido la pregunta de dónde venía el hielo, en primer lugar, y de si era hielo o había alguna otra cosa que habíamos olvidado. Sorprendentemente, cuando la temperatura del combustible era más alta, se produjo el descubrimiento clave. Si hay agua en el combustible, el agua se congela y forma cristales de hielo y después, cuando la temperatura baja hasta unos menos 20 grados centígrados, los cristales de hielo comienzan a pegarse entre ellos y se pegan también al interior de las tuberías. Por debajo de 20 grados bajo cero, los cristales de hielo en el combustible están demasiado fríos como para pegarse a las tuberías. Pero a temperaturas menores, entre 8 y 20 grados bajo cero, se forma hielo semisólido y se pega a las paredes de las tuberías de combustible. Cuando demostramos que podía formarse hielo en las paredes de las tuberías,
Nos sorprendimos bastante de todo lo que podía aumentar de tamaño. Parece que llegamos a algún sitio. Nuestra pregunta en aquel momento era cómo podría salir ese hielo de las tuberías. Los investigadores creían tener la pista decisiva, pero aún no podían demostrar cómo un pedacito de hielo podría derribar un avión de 200 millones de dólares. Continuaron analizando miles de vuelos similares para descubrir qué diferenciaba al vuelo 38, pero después de 7 meses aún no podían resolver el caso. De 35.000 vuelos propulsados por Rolls-Royce, menos de un 1% tenía las mismas características que el avión del accidente. El 26 de noviembre de 2008, más de 10 meses después del accidente, la importancia de encontrar una respuesta se subrayó cuando el escurridizo culpable actuó de nuevo. Otro 777 sufrió problemas a más de 11.000 metros sobre Estados Unidos cuando uno de sus motores simplemente dejó de funcionar. Por fortuna, en ese caso, el motor se recuperó y el avión aterrizó a salvo en Atlanta. A pesar de que no resultó en un accidente, aumentó la preocupación sobre un peligroso defecto de todos los 777 del mundo. El incidente llamó la atención de los investigadores de accidentes de British Airways. El vuelo Delta Shanghai se investigó con enorme interés. Los motores eran motores Rolls-Royce del mismo tipo, por lo que inmediatamente se buscaron pruebas del mismo problema. De hecho, encontraron enormes similitudes entre el avión comercial de Delta y el vuelo 38 de British Airways. Los aviones habían operado entre Shanghái, en China, y Atlanta. Las temperaturas del combustible se encontraban en la zona peligrosa que definimos durante la investigación. Pudimos observar que la reacción del motor fue muy similar a la del 777 de Heathrow. Un examen posterior del vuelo de Delta no mostró pruebas de ningún problema en los sistemas electrónicos, mecánicos o de combustible, lo que sugirió enormemente que el culpable era en realidad el hielo. Cuando oímos lo del vuelo de Delta, nos convencimos más que nunca de que estábamos sobre la buena pista. McDermott y los investigadores de Boeing en Seattle continuaron sus pruebas. Había pasado un año desde el accidente y el problema no se había encontrado ni solucionado. Hicieron miles de simulaciones y gastaron millones de dólares. Aún así, no lograron conseguir que el hielo de los circuitos de combustible atascase el cambiador de calor de fuel oil y causase el tipo de bloqueo que derribó el vuelo 38. Llegamos a un punto en el que no sabíamos qué era lo que había causado el accidente. En aquel momento, en los medios y el público general había cierta agitación por el hecho de que no habíamos encontrado aún una respuesta. La presión de la industria para que se resolviera el caso se intensificó. Los investigadores aún necesitaban saber lo que había diferenciado al vuelo 38 de otros miles que habían volado en condiciones similares. Para descubrirlo, volvieron sobre cada minuto del viaje del vuelo 38. El vuelo de Pekín efectuó un ascenso gradual, un vuelo estable y un descenso gradual. Las temperaturas del combustible aumentaron y disminuyeron en consecuencia, lo que provocó que el hielo se acumulara en los circuitos de combustible. Dicho hielo no suponía ningún problema a no ser que se liberara. Ahora los investigadores estudiaron el flujo del combustible y descubrieron que se mantuvo estable durante la mayoría del vuelo. El piloto automático mantuvo una velocidad constante y una potencia baja durante horas, sin necesitar en ningún momento un aumento abrupto de potencia del motor hasta momentos antes de alcanzar la pista de aterrizaje. La aproximación a Heathrow fue bastante turbulenta. Los motores empezaron a exigir distintos niveles de potencia de empuje. No soy yo, es el acelerador automático. Hubo 4 cambios en el flujo del combustible, uno de los cuales fue una demanda de flujo de combustible muy alta, de casi 6.000 kilos por hora. Un vistazo más de cerca del vuelo de American Delta reveló que su motor dejó de funcionar en las mismas circunstancias, una demanda de potencia repentina tras un largo periodo de velocidad constante. Los investigadores estaban decididos a repetir esas condiciones exactas.
Esperaban que al reproducir los momentos previos al aterrizaje, que fue la única parte del vuelo en la que la tripulación requirió más potencia repentinamente, podrían encontrar por fin la respuesta que estaban buscando. El problema al que nos enfrentábamos era muy difícil de reproducir, y durante la que fue una de las últimas pruebas que llevamos a cabo, conseguimos reunir todos los elementos. Tras simular una velocidad constante en los motores, los investigadores aumentaron la potencia. Dejamos que el hielo se acumulara durante 3 horas y entonces aumentamos la velocidad de flujo. Lo que sucedió después aclaró el caso por completo. En el laboratorio de Boeing en Seattle, la repentina demanda de potencia de los investigadores para los motores hizo que la corriente de presión del combustible en el cambiador de calor bajara de manera dramática. Y cuando los investigadores examinaron este componente vital, entonces vimos que se había formado hielo en el frontal. el hielo blando que se había formado en el interior de los circuitos de combustible se liberó cuando la presión aumentó de forma abrupta. Restringió el flujo de combustible a los motores. Los investigadores habían encontrado por fin el talón de Aquiles escondido en el 777. Los tubos que conducían el combustible por el cambiador de calor sobresalían por encima del contenedor de fuel oil caliente. Solo eran unos milímetros, pero fue suficiente para evitar que el hielo se pusiera en contacto con la superficie caliente y se derritiera. El hielo no impide del todo que el combustible lo atraviese. Tiene cierta porosidad, por lo que el combustible continuará fluyendo a través de él. Pero la velocidad del flujo es mucho menor de lo que debería. De todas las pruebas, solo una proporcionó a los investigadores el resultado que estaban buscando, la que coincidía exactamente con el recorrido del vuelo 38. Mientras el avión sobrevolaba Rusia, el agua que había en el combustible se convirtió en hielo, que empezó a formarse dentro de las tuberías a 20 grados centígrados bajo cero. La velocidad constante del avión aseguró que esta acumulación no se interrumpiera en ningún momento. Después, a medida que el avión se aproximaba a Heathrow, las turbulencias resultaron en la primera demanda de potencia desde hacía mucho tiempo en el vuelo, y todo conllevó a un problema grave. Deja el piloto automático un poco más de lo normal. El torrente de combustible movió el hielo por el sistema de combustible hasta que se pegó a las paredes del cambiador de calor con desastrosos resultados. Pete, no funcionan los motores. No consigo que funcionen. Al enfrentarse a una amenaza que nadie conocía, Mayday, Speedbird. los pilotos no tenían posibilidades de solucionar el problema. Pero ¿cómo pudo la tripulación de American Delta solucionar el bloqueo mientras que el vuelo de British Airways casi acaba en catástrofe? Se descubrió que unos segundos después de reducir la potencia de los motores por completo, el bloqueo en el cambiador de calor se despejó. Pero esta maniobra no fue posible para los pilotos de British Airways porque estaban demasiado cerca del suelo. Poco después de las pruebas de Seattle, Rolls-Royce rediseñó el cambiador de calor de fuel oil. Lo que hizo Rolls-Royce fue retirar esos tubos salientes, de forma que no hubiera protuberancias. Y descubrieron que al alisar la superficie, si se formaran cristales de hielo en el combustible, irían directamente a los agujeros del bloque. Una reparación muy fácil. A otros fabricantes de aviones se les ordenó que se aseguraran de que sus sistemas no eran vulnerables al mismo problema. Peter Burkill, John Coward y el resto de la tripulación del vuelo 38 recibieron la medalla de la seguridad de British Airways por su actuación en el accidente. Es el mayor honor de la compañía. A la tripulación se le presentó un fallo sin precedentes, y ellos hicieron todo lo que pudieron en el tiempo del que disponían. La tripulación lo hizo lo mejor que pudo. Y teniendo en cuenta que solo dispusieron de 30 segundos para pensar qué iban a hacer, no pudieron hacerlo mejor. El hielo que derribó uno de los aviones más sofisticados del mundo había desaparecido cuando llegaron los investigadores. Lo extraño de esta investigación es que el culpable había abandonado la escena. Las indagaciones sobre lo que ocurrió consumieron miles de horas de trabajo y costaron millones de dólares.
Esa gente dejó todo de lado para descubrir lo que pasó. Teníamos que averiguar la razón. Con una diligencia constante y un poco de inspiración de Sherlock Holmes, el misterio se resolvió por fin. Lo que quede, aunque improbable, debe de ser la causa.